Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Mañana es un día importantísimo e histórico, es el Día Internacional de las y los Trabajadores, un día que surgió, digamos, a base de la sangre, del sudor, digamos, de una serie de movilizaciones obreras a finales del siglo XIX. Por supuesto, recordar a los mártires de Chicago, anarquistas, quienes fueron quemados, fusilados, ejecutados solo por exigir algo que durante muchos años en el siglo XX disfrutamos, que eran 8 horas de trabajo decente y mejores condiciones para las y los obreros y el mundo del trabajo. Algo que lamentablemente durante el periodo neoliberal ha sido pulverizado, desaparecido, me parece. Muchos de los derechos laborales fueron hechos pedazos y ahora estamos en una situación con generaciones enteras con pocas perspectivas de un futuro decente y digno, lamentablemente. Pero hay que hacer este ejercicio de memoria, hay que repasar en qué situación estamos realmente, más allá de los discursos oficialistas, de que celebran que tenemos aumentos salariales históricos. Yo me pregunto, ¿para qué sirve si en realidad no alcanza, no sigue alcanzando todavía el salario? Para hablar de todas estas cuestiones le agradezco muchísimo a Jorge Barajas, quien está aquí en la cabina con nosotros. Es un viejo conocido y amigo. Durante muchos años fue coordinador del del Centro de Reflexión y Acción Laboral, una ONG de acá de Jalisco que ha impulsado diferentes también movimientos de defensa de los trabajadores y ahora desde hace tiempo está a cargo de la coordinación de la Casa Obrera Jalisco. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jesús, gracias por la invitación y por la ocasión de hablar de esta fecha tan importante ya desde hace casi 138 años ya de los sucesos de los mártires de Chicago y que se celebra el 1 de mayo. Bueno, saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias, Jorge. Jorge, una pregunta importante, digamos, yo creo que ya durante tantos años de actividad del CERIAL, muchas personas ubican al CERIAL, al Centro de Reflexión y Acción Laboral, pero háblanos de la Casa Obrera Jalisco. Es una iniciativa, me parece que surgió en el marco de la pandemia, no recuerdo muy bien si fue en estos años. Cuéntanos de cómo surgió la Casa Obrera Jalisco, quiénes participan ahí, cuáles son sus objetivos. Muy bien, y a colación del 1 de mayo, porque el 1 de mayo aquí en México se celebró por primera vez por iniciativa de la Casa del Obrero Mundial. Así es. Fue antes de que existiera la Ley Federal del Trabajo, incluso antes de que existiera el artículo 123 constitucional. La Casa Obrera del Obrero Mundial, convocó a la primera marcha del 1 de mayo. Fue ahí donde nació el movimiento obrero mexicano tal y como lo conocemos. Y ahora, desde 2019, inició este proyecto, no aquí en Jalisco, pero sí a nivel nacional, de abrir casas obreras, con la intención de replicar un poco lo mismo que sucedió hace más de 100 años, que fue reactivar el movimiento obrero mexicano. Entonces, Casa Obrera Jalisco se fundó ya hace poco más de año y medio. Ya hay otras casas obreras en Querétaro, Silao, Guanajuato, Baja California, Tlaxcala, está próxima a abrirse una en Toluca. Y la idea de las casas obreras es que sean un espacio de encuentro de trabajadores, ya sea sindicalizados o no, para que se organicen, se reúnan, se formen en la defensa y promoción de los derechos laborales. Las casas obreras sí fue un proyecto que nació también a raíz de la firma del TEMEC, porque una parte importante de este tratado es la promoción de la libertad de asociación. Entonces, con todos estos motivos que mencioné, nació Casa Obrera Jalisco, inicialmente formada por 4 organizaciones, el CILAS, que es un centro de investigación laboral y asesoría sindical a nivel nacional. Aquí la iniciamos los extrabajadores de Trado, las compañeras trabajadoras de la electrónica de Setien, y yo me sumé al proyecto. Ahí está todavía Héctor de la Cueva en Silas. Así es, Héctor de la Cueva es el coordinador nacional de Silas y de las casas obreras, por supuesto. Y Trado, que hay que recordar, es la cooperativa de trabajadores, de productores de llantas, de lo que fue o que surgió a partir de la histórica
huelga de la planta de Euskadi aquí en El Salto. Y bueno, por supuesto, la coalición de trabajadoras y ex trabajadoras de la industria electrónica, CETIEN, esta organización que ya va casi a sus 20 años también, que surgió como un movimiento de mujeres, ¿no? Entonces ese contexto, y qué bueno que recuerdas, lo unes también con el contexto histórico del 1 de mayo, que por cierto la Casa Obrera Mundial, pues también inspirada en ese momento mucho por el anarcosindicalismo, era una corriente importantísima a nivel mundial de sindicalismo, pero con esta perspectiva libertaria realmente, no como hoy en día que ahora hay unas cuestiones aberrantes ahí que se inventaron como anarcocapitalismo, pero bueno, el anarcosindicalismo con la CNT, sobre todo de España, fue una de las principales impulsoras, y también el anarquismo como impulsor, digamos, de los defensa de los derechos de los trabajadores, Jorge, con los mártires de Chicago. Es curioso cómo el anarquismo ha sido denostado, digamos, a lo largo de las décadas y sin embargo se mantiene vigente, o muchas de sus inspiraciones y de los logros hoy en día a través de sus luchas, ¿no? Sí, en efecto, la Casa del Obrero Mundial, quienes la fundaron, eran trabajadores, hay que subrayar esa parte, pero que eran anarquistas. Y de hecho, uno de sus principales objetivos era ilustrar, educar, formar a los trabajadores directos de fábrica o artesanos, como fuera, en el anarquismo y en otras materias, otros temas. Ellos fueron los que fundaron la Casa del Obrero Mundial, y si notamos bien la fecha, 1912 empezó. Era prácticamente la época de la Revolución. Los hermanos Flores Magón, también anarquistas, eran de los principales dirigentes de los movimientos sociales mexicanos. Tienes toda la razón, el anarquismo, nos guste o no, ya cada quien su gusto, pero ha sido parte fundamental de la historia de los movimientos obreros y sociales en México, sí. De hecho, me imagino, digamos, una situación terrible y tragedia que vivió, me parece, el mundo del trabajo, de las y los trabajadores, fue las décadas de sindicalismo corporativo en este país, de esa dominación, y a través de sus diferentes expresiones que vimos, sindicalismos charros, sindicalismos de protección patronal, todos afines al poder político, económico. Y yo creo que el anarquismo o el anarcosindicalismo era un peligro para todas esas corrientes, justamente por la idea de la libertad. No necesitamos a nadie que esté dominándonos o representándonos, pero esa figura del sindicalismo corporativo vino a dominar al mundo del trabajo, buena parte de ello en México, ¿no? Sí, se voltearon las cosas. La Casa del Obrero Mundial, también entre sus principales objetivos, no era destruir el poder, ya sea católico, político, económico, simplemente ignorarlo, porque como anarquistas pues no se sentían pues parte de, ni lo iban a fomentar ni atacar. Entonces ellos no competían por ocupar cargos públicos o de poder económico, cuando los dirigentes, habrá que recordar que así nació pues el charrismo sindical de la propia Casa Obrera, ya hicieron pactos en este caso con Obregón, porque Huerta las prohibió, las casas obreras. Ya había varias casas del Obrero Mundial en el país también, como ahorita pues que hay varias casas obreras. Huerta las prohibió, las persiguió, pero luego pactaron con Obregón y ya traicionaron todos los principios. Y también los líderes sindicales se enriquecieron, tenían pues mansiones y se la gastaban en fiestas tremendas, el dinero de los trabajadores, y así nació el charrismo sindical y después su versión de sindicatos blancos propatronales que le dieron al traste al movimiento obrero, que hasta hace 2 años si alguien me preguntaba qué opinas de los sindicatos mexicanos, pues que no existen porque ya no había. Y fue una verdadera tragedia, yo creo que para millones de personas, ese tipo de sindicalismo, porque vino, digamos, a potencializar, me parece, la era neoliberal, cuando llegaron todas estas inversiones extranjeras con una promesa de progreso que nunca se cumplió, pero llegaban con la anuencia de estos sindicatos que, pues, los casos legendarios, antes de que llegara a instalarse una transnacional, ya prácticamente tenían un contrato colectivo a modo, vendido por alguno de estos traidores y corruptos líderes sindicales, y eso pues acabó, digamos, o paralizó buena parte del dinamismo en las luchas laborales durante décadas de neoliberalismo. En efecto, 70 años más o menos, si no es que más, de charrismo sindical, luego el neoliberalismo,
y ya todo este capital privado extranjero que llegó a abrir, sí fuentes de empleo, claro, pero que redujo, disminuyó los derechos laborales y deterioró las condiciones de trabajo, pues a niveles realmente dramáticos. Hasta hace poco teníamos un salario mínimo de 80 pesos. Había gente que ganaba 3,000 pesos al mes, y ¿quién puede vivir con eso? Sí, esa fue la consecuencia de este tipo de sindicalismo que nos heredó toda esta historia. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero es un minuto de identificación de la estación y después vamos a hablar justamente de cómo nos encontramos actualmente en el tema del salario. Qué bueno que lo recuerdas, ¿no? Hace pocos años estábamos el salario mínimo 80 pesos, qué indignación. Y también cómo estamos con respecto a la promesa de que supuestamente ahora sí vamos a avanzar a la libertad sindical, a la democracia sindical, que me temo que no ha sucedido a pesar de las reformas laborales. Pero lo comentamos ahorita a continuación. Gracias por acompañarnos. Jorge Barajas, regresamos. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Jorge Barajas, coordinador de la Casa Obrera Jalisco. Justo estábamos haciendo el análisis del contexto histórico del 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Tocamos ya el tema del sindicalismo y del tema de los salarios. Vamos a hablar, si te parece, ahora cómo nos encontramos ahora, Jorge Barajas. Recordabas que hace 6 años prácticamente el salario mínimo eran 80 pesos, poco más de 80 pesos. Ahora lo celebra el gobierno de López Obrador, que tenemos un salario de 249 pesos, para redondearlo, 7,500 pesos mensuales. Sí ha habido aumentos históricos del salario, que por cierto esto me recuerda durante años de cuestionar a líderes de cúpulas empresariales antes del gobierno de López Obrador de por qué no se aumenta el salario por arriba de la inflación, y siempre decían, no, es un peligro, es riesgoso, va a disparar la inflación si los salarios aumentan por arriba del índice inflacionario, y siempre pues con ese miedo evitaban, digamos, lograr esto de que el salario aumente por arriba de la inflación. ¿Pero ha sido suficiente? ¿Cómo está la situación salarial en nuestro país actualmente, Jorge? Sí, bueno, obvio que no ha sido suficiente, eso habría que preguntársele a cualquier trabajador que gane ese salario, y por supuesto que no. Pero sí, el dato claro, digamos, duro, innegable, es que pasó de 88, números redondos, a estos 7,500 pesos al mes. Se celebra, no he escuchado a nadie que se queje de que haya subido, no se sobrecalentó la economía como decían muchos pues detractores. Ahora se sabe ya perfectamente que el problema estaba en el control que había sobre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que estuvo a cargo de una persona por décadas, y que esa persona pues obedecía a otros intereses más que la decisión de aumentar el salario con argumentos científicos, racionales, ¿no? Ya, por supuesto, no está esa persona, ya lo cambiaron, hay otras personas que también ya cambiaron, pero de inmediato empezaron a tratar de recuperar el salario. ¿Qué pasó? Ya a pie tierra, pues que nadie realmente ganaba el mínimo. Con 80 pesos nadie vivía, o los conseguían en el mercado informal más fácil que 8 horas diarias. Entonces, el salario real pues andaban 120, 150. Un trabajador de una fábrica ganaba 3,500 o 4,000 pesos, que de todos modos era una miseria. Yo en aquellas encuestas, en aquella época que le hacía algún trabajadora, oye, ¿y te alcanza? Pues no me alcanza, estoy en una tanda o vendo otra cosa. Y además, ¿qué haces para que te alcance aún con tandas y vendiendo chácharas? Pues nunca salgo al cine, nunca salgo a comer en la calle, no me compro refrescos o etcétera. Solamente alcanzaba para lo básico y a veces ni para eso. Bien, no ganaba el mínimo, por lo menos ella decía que no ganaba el mínimo. Presumían muchos trabajadores que yo entrevisté de no ganar el mínimo. ¿Qué sucede ahora? Bien, pues que quienes sí ganaban 250 pesos ya desde hace 3, 4 años, pues ahora ganan el mínimo, ¿verdad? Entonces, ya sigue sin alcanzarles, pero ahora su queja
es que ganan el mínimo y ya no pueden presumir de que no lo ganan, sí ganan el mínimo. Hay todavía una gran discusión, ya son estos aumentos pues son decisiones del gobierno federal. Falta otra cosa que va aparejada con la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es que realmente surjan sindicatos independientes y representativos de los trabajadores y que negocien salarios contractuales. Es lo que hace falta para que el salario aumente a una forma real, moderna, y que están pidiendo tantos canadienses como estadounidenses con motivo del TEMEC, por aquello del dumping laboral que nos acusaban que hacíamos por... Que lo piden también es buena parte del sindicalismo estadounidense y canadiense, digamos, ¿no? No tanto los empresarios que estén pidiendo aumenten salarios en México porque les conviene también invertir acá con mano de obra barata todo, ¿no? Sí, la queja de los sindicatos y afortunadamente no de sindicatos a sindicatos o a trabajadores no ha sido un reclamo agrio, pero sí el trabajador gringo canadiense sí dice, oye, aumántale porque aquí me están cerrando todas las fábricas, ya se están yendo para allá. O sea, ya quieras que no es un poco de justicia, ¿verdad? O sea, súbele, te conviene a ti porque al fin los trabajadores mexicanos van a ganar más y no se me van todas las fuentes de empleo para allá. Más o menos así está el asunto. Jorge, entonces ahora con razón, con eso que explicas es que hemos visto cómo la población que gana un salario mínimo ha aumentado considerablemente en este gobierno actual por estos aumentos que ahora ya pasan a ganar 1 o 2. Me parece que sobre todo la mayor parte de la población puede estar en el rango de 2 salarios mínimos, ganando 15,000 pesos básicamente. Que hemos visto como una reducción de los renglones poblacionales que ganaban de 3 a 5 salarios o incluso más de 5 y ha crecido sobre todo 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, hay un gran pendiente por un aumento verdadero salarial. Obviamente el sector más bajo se vio beneficiado, por supuesto, con este aumento del salario mínimo, pero el resto de la población estamos pues estancados, digamos. Me incluyo y conozco a miles de personas que tenemos años con un salario estancado y básicamente en esos rangos bajos. Sí, en efecto, se vieron beneficiados quienes ganaban más de lo que es el mínimo oficial ahora permitido, pero sí, estadísticamente el rango de quienes ganan de 1 a 2 salarios mínimos aumentó numéricamente. Quienes ganan un poco más, entiéndase ya pues tal vez profesionistas o gente que tiene un oficio, que también hay salarios mínimos de oficio, ¿no? De profesiones. No se ha movido mucho, no. Tienes razón, y ha aumentado algunos rangos que son esenciales, como la vivienda, han aumentado mucho de costo. La comida, los básicos del mercado varían, tú sabes que hay variaciones de temporada, pero costos fijos como la renta, la educación, los servicios de internet, que ahora ya todo el mundo los consumimos, han subido o tienen costos asociados, ¿no? Ya para usar un servicio más digital ya tienes que pagar. Entonces ya el salario que se estancó de niveles profesionistas, técnicos profesionistas, pues es el que está sufriendo ahorita porque ya no alcanza ya. A nivel de periodistas he visto ofertas de trabajo para reporteros, los mismos salarios de hace 20 años. Es increíble, es indignante. Pero en las industrias, Jorge, en el sector manufacturero, ¿cómo está el tema de los salarios? Recordabas que hace pocos años las compañeras de Setien se quejaban justo de ese rango salarial de alrededor de 3,500 pesos al mes por jornadas de trabajo de 8 horas, que en realidad eran más de 8 horas considerando horas de traslado en el camión. Pero actualmente, ¿cómo están las condiciones de trabajo en las industrias, básicamente en las fábricas? Sí, bueno, solo del comentario anterior, también profesionistas que lo común que he visto, que ya tienen más de un trabajo, aunque sea un trabajo fijo y otro complementario, pero casi todos tienen 2 o hasta 3. Así es. Bueno, el tema de la industria, para hacer una, digamos, ilustración de esto, una trabajadora hace poco me dijo, pues es que sí, ya estamos igual como los mártires de Chicago. Le digo, bueno, no exageres. Bueno, sí, pero para caricaturizarlo es
Para salir de mi casa tempranito, tomo el camión, hago mi jornada y el regreso, son casi las 16 horas, porque en muchas empresas son 12 horas, tú sabes. Jornadas de 12 horas, de 4 días, una semana tras la otra. Entonces son las 16 horas con salario mínimo. Entonces no. Son las mismas condiciones. Los mártires de Chicago, la lucha era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, de hacer con tu vida lo que quieras. Pero sí estamos más o menos en una situación similar, entonces, sobre todo para las trabajadoras del sector de la industria. Las condiciones laborales ahí, ¿cómo están también, Jorge? Durante muchos años hubo una serie de denuncias de acosos sexuales, hostigamientos, cuestiones indignas como darles un permiso por esas jornadas de 8 o 10 horas, solo un permiso para ir al baño, cuestiones así. ¿Sigue existiendo todavía estas situaciones? ¿Explotación? Sí, sigue existiendo. Pienso que numéricamente ya menos, porque también en el tratado de TEMEC se obliga a cambiar muchas cosas. Así como está libertad de asociación, está la equidad de género. Y hay disposiciones para las mujeres y para evitar el acoso bastante duras. Entonces, les guste o no, las empresas han tenido que modificar sus actitudes. Esto no quiere decir que se haya eliminado, sí, porque acosadores en las fábricas se siguen contando por cientos, o sea, no es un problema mínimo. Pero sí están muchas empresas siendo más estrictas con sus protocolos, sus medidas de prevención y de trato, en este caso del acoso sexual o del trato indigno. Ya quedó también en la reforma, en la nueva Ley Federal del Trabajo, disposiciones al respecto. Ahora, y voy a hacer anuncio, pero fui al TEC de Monterrey a una conferencia que dio el secretario del Trabajo. Y la onda eran los derechos laborales, porque eran pues sí alumnos de carreras de mercadotecnia o administración, cosas comerciales, y la onda eran los derechos laborales. Qué cosa tan rara, ¿no? Lo que decían era, si tú vas a ser empresario, invertir o gerente, y no estás en la onda del respeto a los derechos laborales, no vas a avanzar. Bueno, ese tipo de afirmaciones yo no las escuchaba. Antes no era común, y menos en centros de estudio privados, digamos, con una orientación más empresarial o administrativa. Jorge, vamos a hacer una pausa y antes de continuar, digamos, en el próximo bloque, quería preguntarte justo del tema del sindicalismo, los pendientes que hay. Y aprovechando también antes de irnos tu opinión sobre el tema de la reforma a pensiones y el tema de las afores también. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y conversando con Jorge Barajas, coordinador de la Casa Obrera Jalisco. Hay que recordar, mañana es 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Estamos hablando de la situación del trabajo actualmente en el gobierno de López Obrador, que ya está terminando. Y nos comentabas, hay un aspecto que me parece fundamental, Jorge. Llegó este gobierno con la promesa de, ahora sí, supuestamente avanzar al respeto a la libertad sindical, a la democracia sindical a través del TEMEC, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues hubo, digamos, presiones al gobierno mexicano para cumplir con estos derechos laborales. Pero, digamos, ya casi terminando ese sexenio, ¿qué balance hay con respecto a la libertad sindical, a la democracia sindical? ¿Hay realmente ahora más sindicatos independientes en el país que hace 6 años, Jorge? Para un tema súper interesante, ¿verdad? Porque ha sido el coco del mundo laboral durante décadas. Los resultados, francamente, han sido decepcionantes. La reforma fue, digamos, muy ambiciosa y la ordenanza del propio TEMEC de promover la libertad de asociación. Se ordenó, para empezar, que todos los contratos colectivos que ostentaban cualquier sindicato de todo el país fueran legitimados por medio del voto libre y secreto de los trabajadores en todo el país. Bien, pues casi no se legitimó, proporcionalmente no llegó ni al 10% de todos los contratos que empezaron a decir que eran como 500,000, luego dijeron que 300 y acabaron en 200. Aquí en Jalisco, de los que 15,000 contratos que había, pues como 1,500.
Y además, eso quiere decir que desaparecieron casi el 90% de los... Ah, sí, desaparecieron entonces. Sí, desaparecieron, pero los grandes contratos que ahora podemos ver que son los que importan, porque desapareció el del taller, o el de la fabriquita, o el del comercio, de restaurantes. Pero de las grandes fábricas que aquí conocemos de la electrónica, que tienen 4, 5, 8, 10 mil trabajadores, esos no desaparecieron. Los legitimaron, pero mañosamente. En algunos casos engaño directo, descarado, de fírmale ahí porque es un cambio de horario, sin saber que estaban firmando la aprobación del contrato y del sindicato. En otros casos, pues vota que sí, porque si no vas a perder todo lo que has ganado, o sea, y delante de recursos humanos y del líder sindical. O sea, fueron legitimaciones ilegítimas, para decirlo de un modo más claro. Entonces sí hubo algunos casos. El más paradigmático fue el de General Motors Silao, donde los trabajadores ya organizados votaron por el no, crearon un nuevo sindicato y firmaron un nuevo contrato. El cambio se notó de inmediato porque, por ejemplo, todavía hace un año la CTM aquí, la FTJ, pues presumía que había logrado aumentos en promedio del 2 y algo por ciento al salario. En General Motors el primer año fue del 19%. O sea, las comparaciones pues dejan claro cuál tipo de sindicalismo es mejor. Después de General Motors hubo otros casos en Panasonic, en UV, en Franquiche. En este momento tal vez haya 3 sindicatos independientes nuevos que están dando la lucha y que poco a poco están ganando contratos porque se está corriendo la voz, por así decirlo. Ya se dan cuenta los trabajadores de otra empresa que en tal fábrica se logró y lo están haciendo. Pero va empezando, por eso digo que ha sido decepcionante. 2019, estamos 2024, ya casi 5 años de que entró en vigor la reforma, y apenas 3 sindicatos y apenas un puñado de unas 9 fábricas, ¿no? Muy decepcionante y además urgente. Me preocupa una cuestión ahorita hablando, Jorge. Todo el mundo está muy entusiasmado, sobre todo en el sector empresarial y político, con el tema del nearshoring, la relocalización de las industrias. Lo ven como la salvación de nuestro país. Me trae muchos ecos de años 90, 2000, de que las industrias manufactureras van a venir y a salvar al país y traer el progreso. Pero de cara a esta situación de simulación que hay todavía sindical y de libertad de los trabajadores, de explotación que todavía tenemos, ¿este tema del nearshoring podría ser un impacto negativo para los trabajadores en dadas las condiciones actuales o no? Pues podría ser, pero también podría no ser. Va a depender de cómo se desarrolle. Aquí en Jalisco, aunque no puedo dar nombres, ya también hay grupos de trabajadores que están tratando de formar sindicatos. Todo va empezando, por decirlo así. Pero podría suceder que esos nuevos sindicatos ya estén listos para cuando lleguen esas inversiones y firmen contratos reales. Pero podría suceder, como acabas de decirlo, que se repita la historia. Ese famoso nearshoring, pues ya lo vivimos en la década de los 90, 2000, 2010 todavía, las grandes inversiones de las maquiladoras, porque realmente son maquiladoras para grandes marcas que no tienen fábrica propia, las mandan a hacer, y que tenían salarios de miseria y sindicatos de a mentiras. Eso puede volver a suceder si sobre todo los trabajadores no aprovechan la oportunidad histórica de formar. Ahora se puede solicitar un registro sindical y te lo pueden dar. Eso durante, a ver si no me recuerdo mal, pero durante 30 años no se otorgó ni un solo registro sindical en todo el país. Impresionante. Ahora es posible, entonces ya va a depender mucho de los trabajadores que realmente lo hagan. Y que las empresas no corran, porque hay algunas que ya ven un sindicato de verdad y dicen, uy, no, yo ya no le entro, ¿verdad? No, bueno, hay que recordar la larga historia de
Los de Honda, acá en la planta del Salto, décadas tratando de organizar su sindicato independiente y no pudieron, y represión tras represión. Ahora preguntarte, Jorge, antes de que se nos vaya el tiempo, dos cuestiones rápidamente. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema de la reforma a las pensiones que plantea el gobierno actual, que se enmarca en el debate de las elecciones, porque los opositores dicen se van a robar los ahorros de las Afores y el gobierno dice no, esta es la salvación? ¿Qué opinas tú de esta reforma? Bueno, a mí me parece que van en el sentido correcto, porque es recuperar, espero que no sea regresar literalmente, pero sí recuperar lo bueno del sistema solidario que estuvo vigente durante muchas épocas, y que era los ahorros de la generación actual que trabajábamos servían para pagar las pensiones de los que ya no podían. Exactamente. Entonces no era tu ahorro de tu bolsa que tenías en un banco que además jineteaba tu dinero, bueno, que es lo que está pasando ahorita, y que incluso tiene minusvalías, ¿verdad? Cuando uno firma y dice claramente, y en la pandemia tuvimos pérdidas. El fondo grande, solidario, le paga la pensión a la generación que ya no puede, y cuando esa generación ya no pueda, pues serán los jóvenes. En efecto, pues se necesitan estudios actuariales para saber cuál va a ser la tasa de nacimientos, porque si son muy pocos los que van a nacer, pues no va a alcanzar para cubrir a los demás. Pero eso ya es otro problema, eso ya es cuestión presupuestal. A mí me parece bien que no se jinetee el dinero, y si se jinetea, pues que sirva para obra pública, salvo educación, no le veo ningún problema. Por supuesto, la corrupción siempre va a estar ahí atenta a ver cuánto agarra, pero eso hay que resolverlo, esto es otro problema. Muy bien. Jorge, ya nos quedan 30 segundos. Mañana, el 1 de mayo, suele haber la tradicional marcha independiente, digamos, donde van todos estos grupos de trabajadoras y trabajadores, sindicatos independientes. Mañana está convocada también esta marcha. ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuál es la convocatoria? El punto de reunión es la normal, 9:30 de la mañana. Salimos caminando por Avenida Alcalde rumbo a Plaza de Armas. Una docena de organizaciones estamos convocando, y a quien guste ir, pues ahí lo esperamos. Muy bien. Jorge Barajas, muchísimas gracias por este contacto, por compartir tus opiniones con nosotros, y seguimos en comunicación, ¿te parece? Gracias a ti.